vamos a ver cómo, en el caso de los agentes de ustedes, logran ustedes garantizar que el agente adquiera esta habilidad, una de las habilidades que hacen un agente que sea inteligente. Es decir, que algunas de las habilidades que ustedes han visto hasta ahora son habilidades generales. Esta habilidad que se le va a añadir ahora es la que le va a permitir a la gente adquirir una de las destrezas más importantes para que sea inteligente, como es la de aprender. Así como la de razonar es fundamental, y aprendieron varias maneras de razonar, esta de aprendizaje es crucial porque les permite adquirir conocimiento. Entonces, el aprendizaje es una habilidad que le permite a la gente adaptarse al medio ambiente. Por eso es que es tan importante el aprendizaje, porque es la que le permite ir adquiriendo conocimiento, información del entorno para poder aprender y a partir de ahí actuar. El aprendizaje sirve para memorizar, para evaluar cómo ha hecho las cosas, para finalmente adquirir conocimiento, y un conocimiento que es el que le va a permitir adaptarse al entorno. Lo que yo voy conociendo del entorno es lo que me permite actuar mejor. Por eso el aprendizaje es tan importante. Por eso es que esta habilidad es crucial para que una gente sea inteligente, porque es la que le permite entrar a un contexto desconocido, poder conocerlo y poder actuar de manera autónoma, poder decidir, poder adquirir el conocimiento que le permita después, de manera natural, poder actuar sin requerir de actores externos. Y esa adaptación, pues, está vinculada a esa capacidad. Entonces, fíjense, hasta ahora, todo lo que ustedes habían hecho era un conocimiento que le daban ustedes a la gente, era un conocimiento que el agente en su diseño se le especificaba. Ustedes construyeron bases de conocimiento, algunas de esas bases de conocimiento son reglas precisas, basadas en lógica temporal, en lógica descriptiva, pero había otras que eran manejando incertidumbre. En este caso, ya el conocimiento no se lo estamos dando, sino le damos la capacidad de que él aprenda ese conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, pues él después podrá razonar. Habíamos visto que había un tipo de inferencia que tenía algo de conocimiento, que era la inferencia inductiva, cuando yo inducía regla general. Esa la vamos a retomar porque ese tipo de inferencia tiene implícito un proceso de aprendizaje. Ahora, lo que es interesante es que está muy vinculado este término de aprendizaje automático a una de las áreas de conocimiento más importantes de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático normalmente se ha asociado a datos. Yo aprendo a partir de datos. Eso es cierto, pero no siempre aprendo a partir de datos. Y en el caso de los agentes, tiene que tener la suficiente habilidad para aprender de su experiencia o de datos, que son dos cosas totalmente distintas. Lo que es importante es que el algoritmo, yo necesito tener un algoritmo que me permita aprender. Y a partir de la información que tiene, va a construir modelos de conocimiento, porque el algoritmo de aprendizaje lo que hace es construir modelos de conocimiento que después los utiliza. Esos modelos de conocimiento es el tipo de generación de conocimiento que vamos a hacer. Entonces, el agente va a adquirir información, por ejemplo, datos históricos, pero no es la única fuente de información, y a partir de ahí va a tratar de aprender. Entonces, eso le permite, por ejemplo, aprender del entorno, sin necesidad de darle mucho mayor información. Ahora, cuando él aprende, él construye modelos de conocimiento, que son los que después va a utilizar. Esos modelos pueden ser reglas, como las que hemos visto hasta ahora, pero no solo eso. Es decir, ese algoritmo de aprendizaje construye algún tipo de modelo que después lo utiliza para tomar decisiones. Si lo que es interesante es lo que yo aprendo es que me va a servir después para mis procesos de toma de decisión. Si no me sirve, pues no estoy utilizando la capacidad de aprendizaje como se debe ser, es decir, no pasa a ser de interés para mí. En ese sentido, algunos ejemplos de modelos de conocimiento que uno utiliza son estos que ustedes están viendo acá. Yo utilizo modelos de conocimiento, por ejemplo, para
predecir algo que va a suceder, para prescribir algunos pasos a ejecutar. Yo puedo tener modelos de conocimiento que me describan una situación que no conozco, así que me ayuden a entender una situación, que me permitan diagnosticar qué puede estar pasando, modelos que me permitan optimizar. En menos palabras, yo construyo diferentes tipos de conocimiento y esos conocimientos son los que yo después utilizo en la vida cotidiana de la gente para resolver problemas. Entonces, lo que es interesante de los algoritmos de aprendizaje es que me van a construir algunos de estos modelos y yo después los utilizo. Bueno, entonces, ¿es difícil? Sí. Es difícil porque los modelos que yo construyo usando alguna técnica de aprendizaje, después que logro construir el modelo, pues los puedo utilizar sin ningún problema. Ahora, la dificultad radica en cómo yo considero y qué variables considero yo para este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si yo quiero aprender a reconocer un gato, ¿qué características del gato voy a considerar? ¿Qué información del gato me va a permitir construir un modelo que mañana me permita reconocer y que me lo permite identificar de un perro, de un caballo, de una vaca? Es decir, ¿cuáles son esas entradas que después me van a facilitar a mí el proceso de aprendizaje? Por ejemplo, que tenga orejas, que tenga pelaje. ¿Y qué pasa cuando tengo un perro? ¿Cómo lo diferencio con respecto a un perro? Todo esto son preguntas que uno se hace desde el mundo del aprendizaje automático. Lo que está también cambiando es la forma de programación. Hasta ahora, ustedes lo que hacían era desarrollar un código, a ese código que lo tenían en un programa, le introducían unos datos y él arrojaba unos resultados. Por ejemplo, un sistema que hiciera toda la gestión de notas de los estudiantes. Y lo que está cambiando es que ahora, con estas técnicas de aprendizaje, nosotros estamos dándole datos, experiencia, información del entorno y eventualmente le estamos dando los resultados y a partir de ahí el algoritmo va a construir un programa. Ese programa es lo que nosotros llamamos un modelo de conocimiento, un programa para reconocer, para clasificar, para predecir, para optimizar. Es decir, que aquí es donde subyace la idea de modelos que hemos comentado. Eso es lo que se va a construir, un modelo que después yo puedo utilizar para mis tareas. ¿Cómo hacemos los humanos? Construimos modelos para reconocer, no tenemos todos los gatos guardados en nuestro cerebro, tenemos un modelo que me permite reconocer gatos. Eso es ese programa que aparece en esta figura. Entonces, básicamente, si yo lo viera en un problema de la vida real, yo tengo un modelo que he construido que me permite clasificar los algoritmos que son correctos o que tienen spam. Entonces, mi algoritmo de aprendizaje lo que va es construir este clasificador. Esto es lo que él hace. Y después yo utilizo este modelo que he construido y lo utilizo para clasificar el correo que me está llegando. Eso es lo que hace poderoso a estos algoritmos. En ese sentido, eso me permite desarrollar en contextos reales modelos que me permiten personalizar, optimizar, predecir, descubrir anomalías, es decir, todas estas cosas que se están haciendo en diferentes áreas son basadas en técnicas de aprendizaje automático. Y básicamente, si nos vamos al modelo que Russell y Norvig nos presentó en las primeras láminas que vimos del curso, nosotros lo que estamos es haciendo un algoritmo que va a evaluar la información que está llegando y al componente de aprendizaje lo va a ir adecuando para que cuando lo usemos, entonces se pueda usar de manera adecuada. Entonces, el componente de aprendizaje va haciendo los ajustes que me permiten después construir un modelo de conocimiento que puedo utilizar para tomar decisiones. Entonces, tengo que saber los datos que me están entrando. Como les dije, a veces son datos, a veces son experiencias, a veces conozco la respuesta, entonces puedo aprender ajustando la salida de la respuesta que conozco. Puedo usar diferentes tipos de información, información de los resultados, información de los estados, información de lo que quiero obtener como salida. Puedo tener objetivos bien concretos que seguir. En menos palabras, este componente es el componente que nos va a permitir
definir de alguna manera la estrategia de aprendizaje. Y eso que se aprende va a ser representado de diferentes formas. Por ejemplo, ese modelo que yo les decía de clasificación o de reconocimiento, de predicción, puede ser descrito de muchas formas. Una de las formas son las reglas como las que hemos visto aquí, reglas de producción, que me establezcan relaciones sí entonces, implicaciones, pero no es la única manera. Y de hecho eso es un poco lo que vamos a ver acá. Ahora, en general, en la literatura existen tres grandes áreas de aprendizaje. Hay más, pero las tres más importantes es aprendizaje supervisado, no supervisado y por reforzamiento. En un curso de aprendizaje automático uno se dedica a estudiar estas técnicas. Aquí yo les voy a dar un mapeo. En la clase que viene nos vamos a dedicar a aprendizaje reforzado y nos vamos a dedicar a aprendizaje reforzado porque es la más común para el mundo de inteligencia artificial, particularmente para el mundo de agentes, más que la inteligencia artificial de agente, porque en la inteligencia artificial usamos las tres. De hecho, es una área de conocimiento nuestra, pero es muy natural usar aprendizaje reforzado en el caso de agente. Las otras dos son más orientados a casos cuando yo tengo datos. De todas maneras, acuérdense que yo les voy a dar un paseo hoy por estas otras dos para que tengan la idea y entendiendo que la clásica es la que vamos a ver la clase que viene. También recordando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, acuérdense que habíamos hablado, perdón, hace 3 clases atrás, de tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Acuérdense que en el caso de aprendizaje deductivo, perdón, en el caso de aprendizaje inductivo, yo normalmente tengo como conocimiento, como base de conocimiento, la información inicial, visto como la base de conocimiento con mis reglas y también puedo caracterizar los datos de entrada. Teniendo esa información, yo puedo entonces aprender sentencias o premisas. Así que el aprendizaje inductivo me permite añadir nuevas reglas que generalicen lo que estoy observando a partir de los hechos que tengo en mi base de conocimiento. Por ejemplo, cuando yo decía todo cuervo es de color negro, esa es una sentencia que estoy construyendo, que la estoy induciendo a partir de lo que observo. Mientras que la otra esquema clásico, que es el aprendizaje deductivo, lo que hace es ver lo que se observa y a partir de lo que se observa, entonces, usando la base de conocimiento y las premisas, pues infiere esas observaciones. Ahí, esas observaciones, lo que hace el aprendizaje por reforzamiento es que entre más correctas son las observaciones, pues voy reforzando esa sentencia. Esas sentencias pasan a ser correctas para mí, porque me permiten observar de manera adecuada lo que está en mi entorno. Entonces, el aprendizaje inductivo es un esquema clásico de aprendizaje que uno podría moverlo entre supervisado y no supervisado, mientras que aquello que deduzco forma parte de los esquemas, o yo uso esa información para reforzar esas sentencias que están siendo activadas. Entonces, fíjense que el aprendizaje inductivo lo que hace es inducir información, generalizar, y a partir de esa generalización, pues construyo sentencias bien formadas. Es decir, que es el que tiene el esquema deductivo es una deducción, entonces no hay un problema de aprendizaje realmente. En cambio, del inductivo sí lo hay. Sí lo hay porque es a partir de las observaciones que yo induzco una sentencia general. ¿Ok? Adelante. Bueno, entonces siguiendo con el comentario, lo que es relevante es que nosotros vamos a tratar de concentrarnos, aquí lo que estoy dando es un preámbulo, porque todavía vamos a entrar con más detalle. Lo que es interesante es que para eso se han venido creando técnicas o grupos de técnicas, por ejemplo, del caso aprendizaje supervisado, que tratan de
a partir de información que me indica la relación entre la entrada y salida, construir modelo, mientras que los no supervisados tratan de caracterizar datos en función de sus similaridades. Entonces, con estas técnicas, yo construyo modelos diferentes. Construyo modelos completamente diferentes. Por ejemplo, en aprendizaje supervisado, si yo tengo estos dos datos, mi entrada y mi salida, pues perfectamente, esto es lo que uno llama datos etiquetados, perfectamente ya puedo construir algún tipo de una función semejante a f sub x, que puede ser de cualquier manera, es decir, puede ser estocástica, puede ser una función matemática, discreta, continua, pero puedo tratar de construir esa función que después puedo utilizarlo para predecir. Ustedes fíjense en este ejemplo tan sencillo que les estoy comentando, ya estoy definiendo un modelo predictivo. Ahora bien, es decir, de lo que estamos hablando es que yo tengo este conjunto de datos y yo voy a tratar de aprender esa relación H. Esta es la relación que quiero aprender, una relación que me permite aproximar esos valores. Entonces, esa relación H, en mi proceso de aprendizaje, lo voy a ir realizando de tal manera que me termine siguiendo de manera adecuada a los datos. Eso es lo que haría un algoritmo de aprendizaje cuando uno utiliza un esquema inductivo. En el caso deductivo, pues como les comentaba, no hay específicamente un proceso de aprendizaje porque las reglas son conocidas y lo que hago es deducir a partir de las reglas hechos en concreto. Ahora bien, esto era para fíjense que aquí les he esquematizado tres grandes cosas. Por un lado, que hay tres grupos grandes de técnicas definidas en el área de aprendizaje, que es supervisado o no supervisado por reforzamiento. Segundo, que en lo que habíamos visto de razonamiento, en el caso de aprendizaje inductivo hay algo de aprendizaje, mientras que en el deductivo, pues sencillamente es un esquema de razonamiento normal. Y tercero, que en el caso de los agentes, el esquema más común de aprendizaje es aprendizaje por reforzamiento. Ahora, fíjense que existen muchas más técnicas, muchísimas más técnicas en la literatura. Yo voy a tratar de pasearme rápidamente hoy por estas dos, por aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Es ahí donde me voy a estar focalizando yo en lo que queda de esta mañana. En aprendizaje supervisado, la entrada que yo tengo son datos como los que ustedes están viendo acá. Fíjense que acá tengo un montón de imágenes y todas esas imágenes tienen como etiqueta carros. Y aquí tengo este otro grupo de imágenes que tienen como etiqueta motocicleta. Entonces, el aprendizaje supervisado lo que hace es tomar este grupo de datos etiquetados y entonces con eso voy a construir un modelo que me permita realizar esa clasificación. Pero fíjense que tengo los datos etiquetados porque tengo la figura y la etiqueta que le corresponde a cada uno de ellos. Mi modelo va a aprender a reconocer eso. Entonces, después que yo construyo mi modelo, yo le puedo meter una figura como la que ustedes ven acá y el modelo debería ser capaz de indicar que la etiqueta de este señor es un carro, porque mi modelo aprendió a reconocer que ese es un carro. En el caso de aprendizaje no supervisado, es algo diferente. En el no supervisado yo no tengo etiquetas, yo tengo un conjunto de datos y él lo que va a buscar es semejanza entre estos datos. Por ejemplo, una semejanza puede ser por sexo. Y me construye grupos. Entonces me construye un grupo para el sexo femenino y otro para el sexo masculino. Pero es que la similaridad yo la defino. Entonces yo podría aquí definir otra similaridad y que no sea, por ejemplo, la edad. Perdón, que no sea el sexo, sino la edad. Entonces, si fuera la edad, los construyo que se van a configurar acá son completamente diferentes. Entonces, en el aprendizaje no supervisado, es completamente diferente lo que se constituye, porque ahí no tengo datos etiquetados, sino que lo que hago es utilizar la similaridad que para mí sea de interés. Fíjense que en un caso les hablé de sexo, en otro caso les hablé de la edad, y con eso construyo
construyó grupos distintos. Juan Borges, ¿querías comentar algo? Porque creo Sí, que profe, ¿se me escucha? sí. Ok. Sí, tenía una duda con respecto a cómo el agente clasificaba todas las individuos que tiene ahí. Por ejemplo, ¿solo se le da los individuos como muestra y él solo los va clasificando o se le da algún otro dato para que él pueda identificarlos? Bueno, eso viene dado por varias cosas. Por un lado, la técnica. La técnica te va a decir, la técnica de aprendizaje. Acuérdense que aquí lo único que he hecho es conceptualizar. En la técnica de aprendizaje uno define la razón del proceso de aprendizaje. Si, por ejemplo, mi interés es reconocer individuos por el sexo o por la edad o por las tareas o las profesiones que tienen, fíjense que entonces mi objetivo, en este caso agrupamiento, va a venir dado por eso. Entonces, finalmente, tanto en este caso, las etiquetas, que yo las establezco para que me reconozcan algo en concreto, como en este caso, los grupos que se van a construir, va a depender para qué yo quiero definir estos modelos. Los modelos supervisados normalmente se utilizan, los algoritmos de aprendizaje supervisados normalmente se utilizan para construir modelos predictivos, modelos de clasificación, modelos de reconocimiento. Los esquemas de aprendizaje no supervisados se utilizan normalmente para construir modelos descriptivos que me permitan describir algo, modelos también que me permitan diagnosticar qué puede estar pasando, modelos que me permitan caracterizar, pero yo en este caso le defino las variables por las que quiero hacer la clasificación. Quiero clasificar por sexo, o quiero que, es decir, yo le defino aquí cuáles son que voy a conseguir de este señor. Y aquí, en este caso en particular, lo que uno, aquí no depende de datos, aquí depende de la experiencia de la gente. Y si esa experiencia es buena o mala, pues él va a recibir un premio o un castigo. Y es así como él va aprendiendo, en función de esa experiencia. Ya vamos a entrar con más detalle a lo que está detrás de ese aprendizaje por reforzamiento que actúa en el ambiente y el ambiente es el que lo recompensa o no en función de la calidad de la acción que realizó. Entonces, fíjense que aquí no hay datos como en los anteriores, porque en los anteriores yo tenía datos etiquetados o no etiquetados para cada uno de los aprendizajes. En este caso es basada en la experiencia de la gente cuando actúa en el ambiente. Es decir, que es completamente diferente. Ahora, en general, cuando yo uso técnicas de aprendizaje basadas en datos, por ejemplo, supervisado y no supervisado, pues esta es una metodología clásica donde tengo que definir los objetivos de los modelos que voy a construir, ahí es donde defino esas variables que estábamos comentando, preparo los datos, porque son técnicas de aprendizaje basado en datos, y construyo mi modelo, modelo de clasificación, modelo de reconocimiento, modelo predictivo. Hay métricas que me hablan de la calidad del modelo. Todos los modelos de aprendizaje automático tienen métricas de calidad. Es la única manera que yo tengo para evaluar qué tan bueno o malo es un algoritmo. Y finalmente, pues ya lo puedo utilizar. Yo tengo cursos solamente dedicados a aprendizaje automático en mi sitio web para el que esté interesado. Tanto para cursos básicos como cursos avanzados de aprendizaje automático. Ahora, fíjense que si yo voy a construir modelos predictivos, que es un caso de aprendizaje supervisado, yo puedo utilizar muchísimas técnicas. Igual que los modelos descriptivos, que es un buen ejemplo de aprendizaje no supervisado. También tengo muchísimas técnicas. Entonces, una cosa es el paradigma de aprendizaje y otro es el conjunto de técnicas que yo tengo para resolverlo. Tengo, por ejemplo, árboles de decisión, que los vamos a ver acá. Puedo también utilizar reglas de asociación, que los vamos a ver acá. Redes neuronales artificiales, que también les voy a comentar. Pero existen muchísimos más. Por ejemplo, Random Forest, las máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera, que no vamos a ver acá.
que son propios de algoritmos, de cursos de aprendizaje automático que, como les digo, en mi página web hay cursos dedicados a solamente aprendizaje automático. Entonces, nosotros vamos hoy a presentarles algunas de estas técnicas que son ejemplos de aprendizaje supervisado o no supervisado. Pero, como les digo, existen muchísimas técnicas en la literatura, nada más de redes neuronales. Aquí hay solamente 3, pero en redes neuronales existen más de 100 modelos de redes neuronales en la literatura y así por el estilo. Nada más en regresión, miren la cantidad de técnicas que hay y muchísimas más otras técnicas uno podría considerar. A grosso modo, volviendo al tema aprendizaje inductivo, acuérdense que yo les había dejado el mensaje de que era un tipo de aprendizaje supervisado. La idea es que él va a tratar de inducir, aquí donde él está aprendiendo, él va a tratar de inducir H. A partir de lo que percibe va a tratar de construir H. Y H lo va a ir haciendo a partir de los ejemplos que va adquiriendo. Entonces, la estrategia de aprendizaje inductivo va, dependiendo de la técnica que uno esté utilizando, va a tratar de construir H. Eso por un lado. Vamos a empezar poco a poco a irnos metiendo con ejemplos de técnicas y a partir de esas técnicas que podemos hacer. Fíjense que este es un primer ejemplo. Esto es una tabla de decisión donde en la última columna yo lo que tengo es si juego o no. Por ejemplo, tenis o básquet, lo que yo quiera. Y este es mi histórico. En el pasado, cuando el día ha estado soleado, la temperatura caliente, la humedad alta y no hay viento, yo no he jugado. Y así por el estilo. Es decir, tengo un montón de instancias donde a veces jugabas y a veces no jugabas. Entonces, fíjense que este es lo que uno llamaría una tabla de decisión, donde tengo el histórico con toda la información de cuando jugué o no. Y yo con esta información puedo tratar de aprender. ¿De aprender qué? A saber cuándo juego y cuándo no juego. Entonces veamos las cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo puedo utilizar árboles de decisión. Árboles de decisión, que es uno de los esquemas más conocidos, y básicamente los árboles de decisión van tomando información de los atributos y a partir de eso van construyendo particiones de los datos. Vamos a ver cómo lo hacen. Es decir, que a partir de los datos de entrada, él va a ir construyendo, en función de los valores que toman las variables, grupos de respuesta. A grosso modo, el árbol de decisión, tiene 2 tipos de nodos. Los nodos que ustedes ven aquí en la parte superior son nodos que representan variables y aquí el resultado, por ejemplo, si jugué o no jugué tenis, él requiere datos de entrenamiento para construir el árbol, es decir, el proceso de aprendizaje, el modelo que se construye es un árbol. Él lo que va finalmente a hacer es construir un árbol de decisión, como se llama, cuando realiza el proceso de aprendizaje. Después que yo tengo mi árbol, ya yo lo puedo utilizar para tomar decisiones en el futuro. Esto es otro ejemplo, fíjense que esto es otro árbol de decisión. En este caso, como les dije, los nodos tienen las variables, por ejemplo, el género, este es en el caso del Titanic, en la categoría donde viajaban las personas, la edad, y en las ramas están teniendo los valores que puede tomar cada variable. Mientras que en los nodos hoja están lo que yo quiero obtener. Por ejemplo, en este caso yo quería detectar quiénes habían sobrevivido o no en el caso del hundimiento del Titanic. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, uno podía determinar que las mujeres de la clase 1 sobrevivieron todas, igual que las de clase 2, mientras que las de clase 3 fallecieron. Entonces, es interesante ver entonces que esto que ustedes están viendo acá es el modelo que resultaría de un proceso de aprendizaje de un árbol de decisión. Vamos a ver cómo se construye este árbol, pero este sería ya el modelo resultante que yo después como agente lo voy a utilizar para saber cuando me llegue una entrada, por ejemplo, me llegue una mujer y yo diga que es de clase 3, yo como agente puedo decir, ah, bueno, esa persona falleció. O un varón de edad menor que iba en clase 1, ese sobrevivió. Es decir, que yo después utilizo mi modelo para, en función de lo que percibo,
tomar una decisión. En este caso, clasificar correctamente esa entrada que estoy recibiendo. Entonces, vuelvo, repito, aquí hay dos fases. Una en la que construyo un modelo como este que ustedes están viendo acá, y dos, donde utilizo ese modelo para tomar decisión. Por ejemplo, determinar si se falleció o se sobrevivió. Entonces, ¿cómo se construye ese árbol? Fíjense que lo que él hace es que en cada iteración, él tiene un conjunto de variables. En cada iteración, él tiene que conseguir la variable más significativa. Es decir, aquella variable que me clasifica a la mayor cantidad de datos posible. Por dar un ejemplo, veámoslo, aquí yo tengo un montón de datos. En este caso, tengo 12 datos que me indican si espero o no cuando voy a un hotel, perdón, a un restaurante, y va a depender del tipo de restaurante, va a depender del precio, va a depender si hay mucha gente o no, va a depender del día de la semana. Fíjense que este es mi histórico cuando yo llegaba a un restaurante donde no había mesa y tenía que decidir si esperar o no. Entonces yo quiero construir un modelo para que la gente tome esa decisión de manera automática, cuándo debe esperar y cuándo no. Entonces, lo primero que debe hacer el árbol de decisión es identificar de estas variables, que aquí estoy llamando criterios o atributos, cuál es la más significativa. Acuérdense que eso fue lo que dije. Yo llegaba y escogía la variable más significativa. Con esa veía a qué datos me clasificaba bien. Esa más significativa o la mejor. Después me quedaba otro grupo de datos que habían quedado mal clasificados. Para ese subgrupo de datos vuelvo a conseguir la más significativa. Vuelvo entonces con eso a ver a quiénes me clasificó bien y así lo voy haciendo de manera recursiva hasta lograr clasificar a todos los datos. Entonces, ese más significativo, pues algo que le tenemos que dar valor. Y a grosso modo, fíjense que aquí tengo dos de esas variables de este caso. El patrón, es decir, si hay mucha gente o no, y el tipo de restaurante, es decir, si es tipo francés, chino, etc. Ahora, fíjense que si yo escojo mis datos de entrada y veo patrón y veo a tipo, entre esas dos variables, ¿cuál de ustedes creen que es mejor? Fíjense que patrón aquí me agrupó a los que están en nada, a este cuando patrón vale algo, me identificó a todos estos, cuando estaba lleno tuvo problemas. Pero en el caso del tipo, fíjense que cuando era francés a veces esperé y a veces no, cuando era chino también y así por el estilo. Entonces, ¿cuál de esos dos creen ustedes que es más significativo? ¿Cuál patrón mejor clasifica la información que está? ¿Ah? El de patrón. Correcto. Patrón es mucho mejor variable, porque al menos me logró clasificar bien estos dos grupos. Y para este otro, tendría yo que buscar otro atributo. Entonces, es así lo que hace el árbol de decisión. Él va seleccionando entre los atributos aquel que es mejor y para los otros restantes busco un nuevo atributo. Y así voy bajando en mi árbol. Ahora, esta calidad que lo vemos aquí gráficamente, pues existen varias fórmulas. La teoría de la información nos propone varias fórmulas para evaluar un atributo. Uno es esta expresión matemática. A cuántos evalúa correctamente, positivamente, y a cuántos evalúa mal, es decir, de manera negativa. Entonces, basado en eso, yo puedo tener expresiones como esta, no es la única, fíjense que aquí también tengo el índice de ganancia, es otra fórmula completamente distinta, y aquí estoy dejando el resto que mal me clasifica. La entropía es otro ejemplo, es decir, que para determinar el atributo o la variable más significativa de un grupo de variables para un conjunto de datos, existen varias métricas que nos propone la teoría de la información, como el índice de ganancia, la entropía, el contenido de la información, que ya son técnicas bastante conocidas en la literatura. Uno puede utilizar a cualquiera de estas fórmulas la función de mérito que nos permiten evaluar en un momento dado la calidad de un individuo. Al final yo tengo un árbol como este. Fíjense que, por ejemplo, escogí como primera variable a patrón, él me clasificó algunas bien, pero había quedado un subgrupo. Para este subgrupo él escogió como más significativo el tiempo de espera, clasificó bien algunas
pero quedaron después dos más significativas como alternativa y si tengo hambre, y así poco a poco voy construyendo mi árbol. Es decir, que él va poco a poco seleccionando la variable más significativa para los datos restantes hasta clasificar a todos estos señores. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, al inicio yo escojo, tengo a todos mis atributos, evalúo a todos los atributos, escojo los más significativos y a esos más significativos les voy consiguiendo los atributos que en una segunda ronda voy a seleccionar, en una tercera ronda y así de manera recursiva hasta lograr clasificar a todos los datos que tengo. Eso es a grosso modo lo que hace esta técnica, que es una de las técnicas más conocidas y más robustas que existe en la literatura. ¿Hay algún comentario? O que vi que el micrófono lo habían prendido. Ah, Hopper. Adelante, si hay comentarios. Entonces, claro, esto es relevante porque esto me permite, ya tengo una primera técnica muy rápida, muy sencilla, basada en la teoría de información para construir árboles de toma de decisión. Y árboles de este tipo, ¿ok? Si el día, las condiciones del día, si hay humedad, si hay viento, y fíjense que en los nodos hoja está la decisión que uno toma, si va a jugar o no va a jugar. Como les dije, todas estas técnicas tienen criterios de calidad. Por ejemplo, la cobertura y la precisión son dos criterios que me evalúan a un árbol de decisión. La cobertura lo que me está diciendo es cuántos casos me está cubriendo cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tomo esta primera rama, ¿cuántos casos son cubiertos por esta rama? Día soleado y humedad alta. Y en esta segunda rama, ¿cuántos casos estoy cubriendo? Y la precisión lo que me está diciendo es la calidad de la solución que representa cada una de las ramas. Por ejemplo, de cuántos días soleados con alta humedad que yo dije no jugué, en la realidad no jugué. ¿Ok? Entonces la precisión lo que me está diciendo, si es 100%, es que todas las veces que hizo soleado y hubo alta humedad, yo no jugué. Mientras que si es 80%, significa que hubo un 20%, ese sería el error, en los cuales yo realmente sí jugué cuando estas características estaban presentes. Eso es lo que me permite el árbol de decisión, definir características y ahora con estas métricas puedo evaluar cuánto me cubren, cuántas me cubren en mis datos, cada una de ellas, y segundo, la precisión de la propuesta que están haciendo ellas. Eso también me permite hacer otra cosa. Por ejemplo, yo puedo empezar a quitar ramas de este árbol. Cuando realmente no me cubren muchos datos, pues yo puedo cortar esa rama. No tiene mucho sentido tener una rama solamente para cubrir poquitos datos. O cuando, por ejemplo, la precisión es muy mala. Es decir, para muchos de esos casos, pues el porcentaje de exactitud es muy bajo. Entonces, en ese caso, son condiciones que me permiten ir cortando ramas que no son beneficiosas. Eso es un poco lo que aparece acá. Entonces, dos condiciones. Primero, que la precisión sea alta. O segundo, que la cantidad de ejemplos que se está cubriendo son bastante altos. Si no, es preferible podar al árbol por alguna de estas condiciones. Ahora, el árbol que me queda es un árbol que representa conocimiento. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que para todo R, donde R es esperar, implica, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es cuándo espero. Esta es la regla que me dice cuándo espero. Yo espero cuando no hay nadie, ¿ok? Perdón, yo espero cuando hay algo de gente en el patrón, o cuando está lleno, miren cómo me estoy yendo acá, y tengo hambre, ¿ok? Y tengo mucha hambre. Cuando y tengo hambre, miren, ese es este que está acá, o cuando no tengo hambre, me estoy yendo por esta rama, cuando no tengo hambre y el restaurante es francés, estoy recorriendo esta rama, es esto lo que ustedes están viendo acá,
O cuando no tengo hambre y y el restaurante es japonés, aquí me estoy yendo por esta rama, o cuando no tengo hambre, el restaurante es japonés, no, en el otro caso era hamburguesa, japonés y el día es sábado. Entonces, fíjense que cada rama es como una subregla para decidir cuando yo voy a comer. Es decir, que cada rama me está describiendo una regla específica. Aquí yo tengo una regla, aquí tengo otra regla, aquí tengo otra regla y aquí tengo otra regla. Es decir, que cada una de las ramas finalmente me define una regla. Entonces, si yo recorro esto, aquí hay una rama para esta clasificación, aquí hay otra rama para esta clasificación, aquí hay otra rama para esta clasificación. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Es decir, que cada rama, yo voy a podar las ramas que no me interesan, pero las ramas que queden son reglas de clasificación. Reglas que estoy descubriendo a partir del árbol de decisión. Bueno, existen en la literatura un buen número de herramientas que permiten de manera automática generar estos árboles de decisión. Y hay una técnica muy conocida como Random Forest que es basada en estos árboles de decisión. Entonces, fíjense, es una primera regla que hemos visto, pero no es la única. Fíjense que, perdón, una primera regla. Hemos visto es una primera técnica basada en árboles de decisión que usan los nodos más significativos para construir el árbol. Pero aquí hay un segundo ejemplo que podemos atacar. Y en esta técnica, yo perfectamente puedo usar información sobre los datos. Por ejemplo, yo puedo determinar cuál es la probabilidad de que yo juegue o no juegue en función de las condiciones del día. Por ejemplo, cuando el día es soleado, yo 2 de las 5 veces no jugué tenis. De las 5 veces que no jugué tenis, 2 eran que el día estaba no soleado. Y cuando el día era lluvioso, 2 de las 5 veces yo jugué tenis. Y así por el estilo. Entonces, si se dan cuenta, yo ahora puedo empezar aquí a analizar esto y decir, por ejemplo, cuando el día está, el clima está complicado, está borrascoso, etcétera, yo de todas las veces que jugué, nunca de esas veces tenía esas condiciones climáticas. Entonces, esto pasa a ser un dato interesante, porque esto ya es una regla que me permite decir, si el día está feo, yo no juego tenis. Perdón, sí, si el día está feo, no juego tenis, porque fíjense que aquí nunca jugué tenis. Es lo que estamos diciendo. Entonces, yo ya puedo empezar a combinar esa información. Esa información, fíjense que ahora lo estoy extendiendo si el día está soleado. Aquí es siempre si juego o no juego tenis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el día está soleado, dos veces de las 9 que jugué tenis era día soleado, 4 veces de las 9 el día era borrascoso y 3 veces de las 9 era lluvioso. Y así por el estilo, 3 veces de las 5 veces que no jugué, el día era soleado, ninguna de las veces que no jugué, el día era borrascoso y 2 veces de las 5 veces que jugué, que no jugué, el día era lluvioso. Entonces, aquí ya estoy, de alguna manera, viendo toda la caracterización de mis reglas. Entonces, esta pasa a ser interesante, pero esta también 2 de las 9 veces y así por el estilo. Puedo ya empezar a ver. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve porque ahora cuando me llega una entrada, fíjense, mi día es hoy es un día soleado, temperatura bien, la humedad alta, hay mucho viento y la pregunta es, ¿jugaré o no? Entonces, si nos vamos a la tabla anterior, a esta tabla, yo ya puedo, las veces que jugué cuando el día era soleado fue 2 de 9 veces. Y las veces que no jugué cuando el día era soleado es 3 de las 5 veces. Es lo que estoy diciendo acá, 2 de las 9 veces, 3 de las 5 veces. No jugué. ¿Ok? Aquí está. O lo mismo en el caso de temperatura. 3 de las 9 veces jugué, 1 de las 5 veces no jugué, y así por el estilo. Eso me permite, aquí estoy tomando el comportamiento según cada uno de los atributos, y al combinarlos me da este resultado. Este resultado no es más que una probabilidad
que la debo normalizar para convertirla en probabilidad, pero es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si yo logro normalizar esto, ya yo puedo, al multiplicar a todos ellos, suponiendo que son atributos independientes entre ellos, yo puedo ahora perfectamente decir que cuando yo tengo estas características de entrada, la probabilidad de que juegue es el 0.2 y la probabilidad de que no juegue es 0.8. Entonces, fíjense que he construido aquí también de manera natural una forma de razonar para extraer conocimiento de los datos y determinar esta probabilidad. Esta es otra manera mucho más sencilla que la otra, porque es usando los datos, el árbol de decisión, si me queda esa estructura para clasificar, en este caso no. Ahora, fíjense ahora este otro caso. Este es un ejemplo de aprendizaje. Fíjense que en este modelo en particular, este es un ejemplo de modelo supervisado, porque aquí yo sabía, fíjense que tenía una etiqueta acá, que era esperar o no esperar. Y yo quería aprender la regla que me estableciera cuándo esperar. Entonces, este es un buen ejemplo porque la regla esta que construí me define cuándo espero. Esto es un buen ejemplo de aprendizaje supervisado. El árbol de decisión, entonces, es un excelente ejemplo de aprendizaje no supervisado. Que la regla de asociación es un preliminar ejemplo de aprendizaje no supervisado. Y aquí la idea, usando la misma idea de regla, fíjense que ahora, si yo me voy a esta tabla, yo aquí tengo, en esta tabla, perdón, creo que es esta tabla, correcto, en esta inicial, fíjense que aquí yo tengo un montón de atributos. Ahora yo voy a empezar a buscar relaciones entre ellos. Olvidémonos de esta columna. Veamos acá cuántos atributos empiezan a aparecer muy comúnmente. Por ejemplo, soleado y caliente aparece 2 veces, soleado, caliente y alto aparece 2 veces, y así vamos a ver cuáles empiezan a aparecer con mucha frecuencia. Y eso es un poco lo que hace las reglas de asociación. Empiezan a buscar reglas que empiezan a aparecer con mucha frecuencia. Eso es muy común, por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado. Cuando vamos al supermercado, nosotros vamos a ver cosas que con frecuencia la gente compra. Por ejemplo, cuando yo tengo bebé, pues normalmente voy a comprar compotas, pañales y leche de niño. Entonces, estas reglas lo que tratan es buscar atributos comunes. Por ejemplo, si la temperatura es fría y la humedad, entonces la humedad es normal. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es que seguramente estas dos variables empiezan a ocurrir muy frecuentemente en conjunto. Esos son los eventos que trata de descubrir la regla de asociación, aquellas cosas que ocurren muy comúnmente. Entonces, yo tengo, este es mi dataset, fíjense que es el mismo dataset que les mostré anteriormente, y él lo que va a buscar son esas ocurrencias muy comunes de las variables que hay acá. Y yo voy a evaluar esas variables por 2 criterios, la cobertura y la precisión. La precisión también se llama confianza, es decir, el número de distancias correctas que predice, y la cobertura es cuántas reglas, cuántos datos se están cubriendo con cada una de las reglas. Me gustaría que la cobertura fuera máxima y la confianza fuera máxima, es decir, que con una regla cubra todos los datos, algo que es difícil, y que la clasificación sea perfecta. Ahora bien, una manera clásica de eso es ir tomando cada una de las variables. Entonces, día soleado, que ocurre 5 veces, día borrascoso y día lluvioso. Entonces, cada uno de ellos, después los voy combinando. Día soleado con temperatura más o menos. Día soleado con temperatura caliente. Día soleado con humedad normal. Y entonces, en cada ítem, yo voy viendo cuántos, por ejemplo, días soleados aparece 5 veces en mi base de datos, día borrascoso 4 veces, día lluvioso 5 veces, y así por el estilo, temperatura fría 4 veces. Cuando le agrego una segunda variable, entonces vamos a ver cuántas reglas quedan. Día soleado y temperatura media 2 veces, día soleado y temperatura caliente 2, y así voy viendo. Ah, mira, este me queda 3. Bueno, puedo eliminar los demás y me quedo este porque este está teniendo como que mayor representación en la base de datos. Y así voy
Así voy andando y le voy agregando atributo por atributo hasta quedarme con reglas que tengan muchas instancias en mi base de datos. Esto, si se dan cuenta, es obsoleto. Esto lleva muchísimo tiempo porque tengo que combinar a todas las variables, en todos sus valores, irlos combinando, viendo a ver cuántas bases de datos quedan. Pero bueno, es una manera de construir. Y yo al final, pues voy a tener un conjunto de variables como esta, que me dicen que de las 4 veces que aparecen, pues las 4 veces se cumple esto. Es decir, cuando la humedad es normal y no hay viento, entonces yo jugué tenis. Pero en la segunda, fíjense que se cumplió 4 de las 6 veces. Cuando hay humedad y jugué tenis, pues el viento, no hubo viento. En 4 de las 6 veces ocurrió eso. ¿Ve? Esa combinación me permite determinar variables buenas, más o menos buenas, y variables, por supuesto, que son muy malas. Jugando con la combinación de ellas. Bueno, es decir, a grosso modo, yo lo que tengo son datos como estos. Cuando fue Juan a comprar, él compró pan, leche y huevos. Cuando fue María, María compró pan, pañuelos y cerveza. Cuando volvió a ir a Juan, Juan compró ahora leche, pañales y cerveza. Cuando fue Carlos, compró pan, leche, pañales y cerveza. Cuando volvió a ir Carlos, compró pan, leche, huevos y cerveza. Si tengo este histórico de diferentes compras, y entonces yo voy a tratar de construir una regla que me asocie estos datos. Hemos dicho que tenemos 2 métricas, cobertura y precisión, o soporte y confianza, porque las he llamado de las 2 maneras. Entonces, fíjense acá. Ya, en esta primera regla que identifico, las reglas de asociación dirán, bueno, cuando compré cerveza, impliqué que compré pañales, tiene como cobertura o soporte 60% y como precisión 75%. Mientras que en este caso, de esta otra regla, el soporte es 40% y la precisión 66%. Y esta es 2033. Por ejemplo, esta es muy mala. Yo esta eventualmente podría eliminarla. ¿Sí? Adelante, Omar. Osmar. Adelante. No, como que se le disparó. Bueno, el punto acá es que yo voy construyendo reglas de este tipo y los mecanismos de regla de asociación al final se están quedando con reglas que describen de alta cobertura y de alto. Estos algoritmos, la regla de asociación, lo que hacen es construir reglas como estas que ustedes están viendo. Bueno, es un buen ejemplo de aprendizaje no supervisado, donde emerge la regla en función del número de ocurrencias que hay en la base de datos. En general, otras técnicas no supervisadas son los algoritmos de agrupamiento. Los algoritmos de agrupamiento que básicamente se dividen en 2 grupos, los aglomerativos y los divisores. Y lo que hacen es construir grupos, como lo que ustedes están viendo acá. Aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, etc. El punto acá es que yo debo, acuérdense que les había dicho que yo construir una función de similitud, que lo que me va a determinar cuando 2 señores son parejas, 2 datos son iguales o no. Entonces él lo que va a hacer es, o ellos lo que van a hacer es agrupar los datos que son semejantes y va a desagrupar los datos que son diferentes. Vamos a ver el ejemplo de una técnica que lo hace bastante bien, como es CAMIN. CAMIN o CAMEDIA es un método de agrupamiento. Acuérdense que yo les he dicho que necesitamos una noción de similaridad, por ejemplo, puede ser la edad, por ejemplo, puede combinarse edad y profesión, o puede ser la profesión, etc. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo tipo CAMIN usa esa idea de similitud y supongamos que estos son los datos que yo tengo en un momento dado. Él aleatoriamente dice, bueno, vamos a construir 3 grupos. Y entonces él crea, para cada grupo, le define un centroide. Un centroide del grupo, que es lo que ustedes ven aquí como rojo, verde y azul. Entonces, para los datos que él tiene, que son todos los que están en grises, él va a asignar cada dato al centroide más cercano. Ustedes fíjense que en esta primera clasificación quedó en rojo uno solo, en azul y en verde la mayoría de los datos.
Ahora, ¿qué sucede? Después que él hace esta clasificación, él tiene que recalcular el centroide, porque ya con los nuevos datos el centroide se movió. Eso es lo que estoy haciendo acá. Muevo el centroide. Ahora los centroides me son distintos. Por ejemplo, en este señor que tenía uno solo, pues el centroide va a ser el mismo, pero los demás se mueven. Y después que hago eso, vuelvo de nuevo a reagrupar los datos, porque ahora con el nuevo centroide, acuérdense que cada dato va a estar asignado al centroide más cercano, pues quedan movidos los datos. Aquí quedan movidos y vuelve a haber un reagrupamiento de los datos. Esto él lo va a hacer de manera iterativa hasta que los centroides no se muevan más. En el momento que los centroides no se mueven más, ya el algoritmo de agrupamiento se detiene con los grupos que él acaba de construir. Entonces, fíjense que este es otro ejemplo de aprendizaje no supervisado. Entonces, a grosso modo, árboles de decisión es para aprendizaje supervisado. Camin, un buen ejemplo, las redes asociativas para datos no supervisados. Bueno, aquí hay unos ejemplos que después los van a poder estudiar de árboles de decisión y de reglas de asociación, así que ese código lo tienen ahí. Y vámonos ahorita a hablarles rápidamente de otro grupo de técnicas que son basadas en redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales, a grosso modo, lo que tratan es de modelar el comportamiento del cerebro, pero partiendo del comportamiento de la red de neuronas. Y para la red de neuronas, el elemento fundamental es una neurona. ¿Cómo yo describo una neurona? Y una neurona se describe en la vida real. En la vida real, esta es una neurona. Tiene dendritas, tiene axón y tiene un cuerpo celular. Con el axón se comunica con otras neuronas y con las dendritas recibe de otras neuronas. Esto es lo que uno trata de simular matemáticamente. ¿Ok? Y eso lo modela uno, estoy yendo a la fórmula, estoy tratando de ir a la fórmula matemática. Aquí está. Esto es lo que matemáticamente modela una neurona. Yo tengo un conjunto de entradas con pesos desde otras neuronas y yo sumo esas neuronas para después yo saber si me activo o no. Estas expresiones dicen más o menos lo mismo. Es decir, que tengo un montón de entradas pesadas entre ellas, las sumo. Aquí siempre coloco un valor de B, que es el error que voy a aceptar acá. Y a partir de esa sumatoria de entradas, pues yo determino si mi neurona está activa o no. Entonces, fíjense que acá es descrito lo que es una neurona de manera matemática. Lo otro también que aparece ahí naturalmente es la topología, porque fíjense que si yo estoy interconectando las neuronas, significa que estoy construyendo una red donde esta neurona seguro se va a conectar a otra. Eso es una topología. De grosso modo, yo voy a tener entradas y salidas a cada neurona, voy a tener el peso sináptico, que es el peso que vimos para evaluar las entradas, y voy a sumar esas entradas. En función de la suma, se va a activar y va a poder transferir datos a la siguiente neurona. Eso es lo que hace un modelo neuronal. Ahora, esas son las unidades de procesamiento. Una neurona es una unidad de procesamiento que va a tener un estado de activación o no en función de sus entradas y se va a conectar a otras neuronas o con el ambiente. Entonces, si se dan cuenta, una entrada se va propagando entre las neuronas. Si están activas o no, se van a ir propagando entre ellas y esa propagación pues es lo que permite después de terminar la salida. Esta expresión matemática que me dice que una función si es activa o no, pues normalmente son funciones de este tipo. Pueden ser lineales, escalón o sinusoidal. Son funciones que si los valores de entrada superan o no cierto valor de umbral, me permiten determinar si se activa o no la neurona. Estos son ejemplos de esas expresiones. Ahora, como les dije, las neuronas se conectan entre ellas. Entonces yo puedo tener redes donde entre ellas todas se conecten, redes que se conecten tipo capa, redes que se realimenten. Entonces cuando hay retroalimentación, pues eso me va a introducir ciertas cosas. Entonces puedo tener que todas las neuronas se conectan con todas o parcialmente, pero lo clásico es tener redes monocapas o redes multicapas. Redes monocapas donde todas las neuronas
se conectan entre ellas, o las redes multicapas donde tengo una capa de entrada, otra capa de salida y capa entre ellas capas intermedias. Este es un multicapa. Aquí tengo una capa de entrada, capas ocultas y capas de salida. Entonces, estas redes multicapas pues son redes que se pueden utilizar para clasificar, para reconocer, para predecir. Así que son redes muy robustas. Y bueno, se han hecho las redes recurrentes que están muy de moda, son redes que, miren, se están retroalimentando hacia atrás. Entonces, por eso es que son tan importantes las redes recurrentes, porque se permite, hay un proceso de aprendizaje intrínseco en la neurona. Bueno, existen muchísimos en la literatura, muchos modelos neuronales. Estos son algunos de los nombres de modelos neuronales que existen actualmente. Ahora, ¿por qué nos interesan las redes neuronales? Por la capacidad de aprendizaje. Es eso lo que nos interesa. Entonces, la capacidad de aprendizaje en una red neuronal consiste en modificar los pesos. Eso es todo. Yo tengo que modificar los pesos entre las neuronas. Ahora, ¿cómo lo modifico? Este es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Yo tengo una entrada, tengo una salida actual que me da la neurona y quiero adaptar los pesos tal que el error de salida tienda a cero para la entrada que le estoy dando. Es decir, el error de salida significa que la salida que me está dando la neurona tiene que ser semejante a la salida que yo deseo. Entonces, si parto del principio, yo tengo que corregir los pesos y existen muchísimas estrategias para corregirlos. Yo les voy a hablar de una de ellas. El que esté interesado, pues también en mi página web hay cursos sobre redes neuronales en general. Básicamente, el que nos interesa a nosotros es un esquema supervisado donde le doy la entrada y la salida. Aquí en este caso, no todos son supervisados, pero el que les voy a hablar yo acá es supervisado. Entonces, yo tengo, acuérdense, la entrada y la salida. Yo quiero que mi salida de mi modelo neuronal siga la salida deseada que yo quiero. Después vamos a ver un ejemplo. Lo que es interesante es que eso me da un error. Mi salida deseada, si le resto a la salida me está dando la neurona, ese es el error. Y ese error, fíjense que mi fórmula de aprendizaje era esta. Había dicho que mi peso es igual a mi peso actual más delta W. Es esto lo que voy a ir actualizando. Ese delta W, que es la actualización, no es más que el error que estoy cometiendo en un momento dado. Es decir, que voy en función del error. Mi proceso de aprendizaje va a irse ajustando. ¿Qué aspiraría yo? Este es un proceso que es iterativo, que este W en el tiempo tiende a cero. Es decir, que logre aprender a seguir esa señal de salida. Entonces, un algoritmo muy poderoso porque ahora calculo mi salida, calculo el error y ahora en mi proceso de aprendizaje, fíjense, este es mi algoritmo de aprendizaje, hago la actualización. Hago la actualización de los pesos. Aquí está un ejemplo de aprendizaje supervisado usando redes neuronales. En este caso, actualizando los pesos a partir del error de salida. Entonces, en las redes neuronales, y esto es común en todos los esquemas de aprendizaje supervisado, yo primero entreno usando la técnica que esté utilizando para construir mi árbol, para construir mi red neuronal, y después utilizo, por ejemplo, para reconocer, para predecir, pero necesito primero entrenar con datos etiquetados, porque acuérdense que la salida deseada es la etiqueta que le quiero dar a mi red neuronal en este caso. Mientras que no supervisado, bueno, esta lámina me quedó aquí medio atravesada porque no supervisado usa otro esquema. Sigamos. Bueno, fíjense que en el no supervisado, el delta W, que es donde yo hago el ajuste de peso, no es más que la multiplicación entre dos neuronas que se activan a la misma vez. Es decir, que en el aprendizaje hebbiano, que es un ejemplo no supervisado en redes neuronales artificiales, lo que yo digo es, si dos neuronas se activan a la misma vez, entonces el delta W crece. Mientras que si una se activa y la otra no, su delta W decrece. En menos palabras, el peso entre ellas se va a debilitar. El peso se debilita o el peso se fortalece en función de eso. Entonces, fíjense que este es un excelente ejemplo de aprendizaje no supervisado en este contexto. Y un buen ejemplo, este es el perceptrón, que es un buen ejemplo
de un modelo neuronal, tiene dos entradas para darme una salida. Fíjense que estas dos entradas es una expresión como esta que ustedes están viendo acá, y esto pues me resuelve muy bien operaciones como XOR, como AND y OR, entre otras cosas. Este algoritmo de aprendizaje, fíjense que aquí yo estoy dándole el ajuste al error, y en función de ese ajuste, él va a detener el proceso de aprendizaje cuando el error tiende a cero. Cuando este error tiende a cero, se detiene el proceso de aprendizaje. Es decir, los pesos se dejan de actualizar para ese modelo neuronal. Ahora, fíjense que este perceptrón es una sola capa, es una sola neurona. Imagínense que yo ahora lo voy a hacer para redes multicapa. Entonces yo aquí tengo mi salida deseada. Aquí a esta salida yo le voy a calcular error. Le voy a calcular error para estas entradas, esta es la salida. Le voy a calcular el error a esta salida. Y después entonces voy a tratar de retropropagar hacia atrás el error. Eso que estoy comentando es esto que ustedes ven acá. Aquí estoy calculando el error de salida para esta entrada, y porque esta es una red, acuérdense, multicapa, es múltiples capas. Y entonces le calculo el error, aquí está el error para actualizar estos pesos, pero después sigo extendiendo el error, aquí sigo la extensión del error para esta otra capa, de tal manera que todos los pesos de todas las capas se ven afectados por este error de entrada. Estoy retropropagando hacia atrás el error que hallo en la capa de salida. Eso me permite entrenar a este modelo denominado backpropagation. Entonces, fíjense, yo quiero que este modelo me aprenda a reconocer una entrada dada. Aquí tengo las características de la entrada y aquí está lo que quiero reconocer. Quiero que reconozca cuando es un peatón, cuando es un carro, cuando es una motocicleta, cuando es un camión. Estos son mis datos etiquetados y mi modelo neuronal debe comportarse así. Para unas entradas, reconocer acá qué tipo de entrada es. Entonces, siguiendo lo que dijimos, él va a aprender con datos etiquetados. Para estas entradas, esta es la salida. Y esos datos, está el conjunto de entrenamiento, donde entre ese conjunto de entrenamiento estarán las entradas que le estoy dando acá y estas salidas para algunas de ellas. Y él entonces, a partir de eso, va a realizar ese proceso de entonación de todos estos pesos, de tal manera que él aprenda, cuando tiende a cero ese error, él aprenda a reconocer la salida. Eso es lo que está haciendo esta técnica backpropagation de una manera bastante eficiente. Es decir, que logra hacer que todos estos pesos se ajusten para aprender a clasificar, en este caso, estos datos que les estoy dando a partir de datos etiquetados. Fíjense lo bien, este esquema que les acabo de hablar es lo que se conoce como descenso de gradiente, porque lo que quiero es hacer que este señor tienda a cero, quiero minimizar este error, y él lo va haciendo, ajustando, jugando con los pesos, ¿ok? Va jugando con los pesos, son los pesos los que va actualizando de tal manera de seguir la entrada. Eso es un poco lo que está comentando acá, es decir, que todos estos señores se van actualizando en las capas hasta que logra hacer que este error tienda completamente a cero. Bueno, entonces, fíjense, hoy que les he comentado por un lado que que hemos visto una característica nueva que es aprender. Hemos visto que el problema de aprendizaje se puede diferenciar en tres grandes categorías: supervisado, no supervisado y reforzado. Para el caso supervisado, vimos que un buen ejemplo son los árboles de decisión, pero también las redes neuronales. Backpropagation es un excelente ejemplo de supervisado. Entonces vimos dos técnicas de aprendizaje supervisado que permiten construir modelos de reconocimiento, de clasificación y de predicción. En aprendizaje no supervisado vimos dos técnicas como son las reglas de asociación o CAMIN, y lo que me permiten es agrupar los datos según algún criterio de semejanza, y nos está quedando la gran técnica de aprendizaje como es aprendizaje por reforzamiento. Las dos que vimos hoy son basadas en datos. La que vamos a ver la semana que viene es basada en la experiencia de los agentes. Bueno,
Bueno, con esto hemos cerrado. Aquí les dejo esta lámina sobre lo último, lo más reciente de redes neuronales artificiales, que es aprendizaje profundo y las técnicas que se están desarrollando, pero que son, vuelvo y repito, extensiones a lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo en redes neuronales artificiales. Bueno, escucho, pasemos ahora a escuchar los comentarios de ustedes, las dudas. Vamos a tratar de trabajar con ustedes cualquier cosa que quieran comentarme. Así